Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a iniciar con el tema problemas de planteo. Una vez que ya sabemos resolver ecuaciones lineales, sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, podemos abordar este tema. Pero como les digo, necesitamos conocer los tres o cuatro temas anteriores, ¿no? Voy a dar una explicación breve porque esto ya lo tienen en su cuaderno de teoría. Dice, el planteo es el proceso que implica transformar un problema de lenguaje literal a un lenguaje matemático, ¿no? Entonces eso es el planteo, ¿no? Traducir problemas del lenguaje literal a un lenguaje matemático. En el lenguaje literal lo vamos a llamar enunciado y cuando lo traduzcamos a un lenguaje matemático vamos a llamar ecuaciones o sistema de ecuaciones. En el lenguaje literal, si ustedes escuchan las palabras más, suma, adición, añadir, aumentar o exceso, en todos esos casos vamos a colocar el signo positivo, ¿no? Cuando ustedes escuchen más, suma, adición, añadir, aumentar, exceso. Luego, si escuchamos menos, diferencia, disminuir, restar, vamos a colocar el signo negativo. No se ve muy bien, pero es el signo negativo. Luego, si tenemos las palabras producto, por, factor, de los, veces, vamos a colocar la multiplicación. Si escuchamos decir división, cociente, razón, es A, vamos a colocar el signo de división o una fracción también puede ser, ¿no? Que representa también lo mismo. Lo mismo si escuchamos las palabras igual, resta, se obtiene, equivale, a, es, da, vamos a colocar el signo igual. Cuando escuchamos un número cualquiera o un número desconocido, vamos a representar siempre con la letra X. Si dice dos números desconocidos, podemos colocar la X y la Y. Si dice tres números desconocidos, X, Y y Z podemos, ¿no? Ahora, cuando dice sucesor de un número, es el número que sigue, entonces vamos a colocar X más 1. Si dice antecesor, significa un número anterior, vamos a colocar X menos 1. Así pueden leer atentamente. Hay una lista muy como diccionario, ¿no? Muy amplia de esto. Por ejemplo, si tenemos la palabra doble, vamos a resaltar doble de un número, duplo, dos veces, número par, múltiplo de 2, vamos a colocar 2x. Si tenemos las palabras triple de un número, triplo, 3 veces, múltiplo de 3, vamos a colocar 3x, ¿no? Si nos dicen múltiplo de 5, 5x. Si nos dicen cuadrado de un número, vamos a colocar x al cuadrado. Si nos dicen cubo de un número, vamos a colocar x al cubo. Si nos dicen mitad de un número, vamos a colocar x medios, o también podemos escribir como un medio por x, es lo mismo. Si nos piden la tercera parte de un número, vamos a colocar x tercios, ¿no? Si nos piden la cuarta parte, x cuartas y así sucesivamente. También podemos escribir un tercio por x, que es lo mismo, la tercera parte de x. Si nos dicen 3 séptimos de un número, podemos escribir 3 séptimos y el número que es desconocido en la vida, ¿no? 3 séptimos de un número. Si nos dicen número impar, es 2x más 1. Y así la lista, pueden ver, se amplía, ¿no? Si nos dicen semisuma es de dos números, es x más y dividido entre 2. La media de tres números sería x más y más z dividido entre 3. Números consecutivos, esto es muy clásico de problemas. Los números consecutivos serían x, x más 1, x más 2, x más 3, x más 4, así sucesivamente. Si nos piden dos números consecutivos, entonces serían simplemente x y x más 1. Si nos piden tres números enteros consecutivos, serían x, x más 1 y x más 2. ¿No? Son los números consecutivos, enteros consecutivos.
Cuando nos hablan de un número de dos cifras o dos dígitos, sería cifra de las decenas, 10x, y cifra de las unidades, sumado, ¿no? 10x más y. Si nos hablan de un número de tres cifras, sería centenas, decenas y unidades, ¿no es cierto? Sumadas las tres. 13% de un número, entonces sería 13 sobre 100 por x. O también esta expresión es equivalente, ¿no? Excede, la palabra excede, siempre vamos a colocar el número positivo. Y cuando se hable de estar en proporción o en relación, vamos a utilizar las divisiones. Bueno, este sería entonces el lenguaje literal, ¿no? Literal. Y esta parte sería el lenguaje algebraico o el lenguaje matemático, lo que vamos a decir también, ¿no? En el lenguaje literal van a venir los problemas así con palabras y vamos a nosotros tener que traducir a un lenguaje algebraico y resolverlo mediante ecuaciones. No de eso se trata el planteo. Ustedes van a tener que estudiar todas esas traducciones, es como un diccionario, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de resolución? Tres pasos. Primer paso, identificar y representar las incógnitas mediante variables. Ese es el primer paso. Este paso no se puede saltar. Muchos estudiantes saltan este paso y no es correcto. Hay que identificar cuáles son las variables, qué es lo que queremos encontrar en el problema. El segundo paso es plantear la ecuación. Si hay una variable, va a haber simplemente una ecuación. Si va a haber dos incógnitas o variables, van a haber un sistema de 2 por 2. Y si hay tres variables, un sistema de 3 por 3, ¿no? Entonces en el segundo paso depende del primero. Si hay una sola variable, una ecuación. Si hay dos, un sistema de 2. Y si hay tres, un sistema de 3. Y el último paso es resolver la ecuación o el sistema planteado. Este tercer paso no debería ser problema porque ya lo hemos revisado en anteriores videos, ¿no? Nosotros nos vamos más que todo a abocar al primer y al segundo paso. Y algunos ejercicios lo vamos a dejar para que ustedes lo resuelvan porque resolver ya debería ser un requisito, un prerequisito para este tema. Bueno, hay una infinidad de problemas de planteo, pero lo vamos a ordenar, ¿no es cierto? De la siguiente forma, lo vamos a clasificar de la siguiente forma. Vamos a estudiar primero problemas de números, después de edades, problemas de monedas y billetes, problemas comerciales, problemas de dígitos, tiempos de trabajo, problemas de medida, problemas de mezclas y problemas de móviles. En química y en física ya llevan esto, lo vamos a dejar de lado, ¿no es cierto? Nos vamos a abocar más que todo a los tres primeros, ¿no? Tres primeros grupos. Problemas de números, de edades, de monedas y billetes. Y si nos da tiempo vamos a hacer comerciales y de dígitos. Pero eso según el tiempo. Bueno, vamos a entonces empezar con el ejemplo número 1. Dice hallar un número que si se multiplica por 3 y se le resta 4 se obtiene 11. ¿Ya? Ese es el problema escrito en lenguaje literal. Nosotros lo tenemos que escribir al lenguaje algebraico, lenguaje matemático mediante ecuaciones. ¿Ya? Ese es el objetivo de este tema. Entonces colocamos solución. Dice identificar y representar la incógnita. Es el primer paso. Tenemos que identificar cuál es la incógnita. Por ejemplo, la incógnita acá dice, ¿no? Hallar un número, dice. Esa es la incógnita. Hallar un número. No sabemos cuál es ese número, ese es nuestro trabajo. Entonces nosotros en el primer paso, como queremos hallar ese número, colocamos sea y le asignamos una letra, ¿no? De las últimas del alfabeto. En este caso voy a colocar X, el número. Sea X el número. Ese es el primer paso. A eso se llama identificar y representar la incógnita. ¿Ya? Continuamos. El segundo paso es plantear. Ya, repito, con rojito lo voy a subrayar. El primer paso es identificar y representar la incógnita. El segundo paso, como tenemos una sola incógnita, entonces el segundo paso es plantear la ecuación.
plantear la ecuación. Si hubiese habido dos variables x y y, hubiésemos puesto plantear el sistema, ¿no?, de dos ecuaciones. Perdón, me he escrito mal. Plantear la ecuación simplemente. Plantear la ecuación. Ahora sí vamos a iniciar con el proceso de traducción del lenguaje literal al lenguaje algebraico. ¿Ya? Dice hallar un número. Ya sabemos que ese número es x, ¿no? Lo hemos designado así como x. Que si se multiplica por 3, dice, bien claramente acá dice, ese número, si yo multiplico por 3, con amarillo lo coloco, ¿no? Si se multiplica por 3, ¿cómo escribimos eso en el lenguaje algebraico? Si se multiplica por 3 a ese número, ¿no? Entonces yo voy a escribir, si se multiplica por 3 sería más o menos así. Sería 3 por x. Eso es si se multiplica por 3, ¿no? ¿Qué más dice? Y si se le resta, vamos a colocar con azul, dice, y si se le resta, dice, ¿no? Y si se le resta. ¿Cómo escribimos eso en el lenguaje algebraico? Simplemente colocando un signo negativo. Negativo. Y si se le resta, ya hemos puesto ahí el menos. Si se le resta, ¿qué dice? 4, hay que restarle simplemente 4, no 4x, simplemente 4. Si se le resta 4, indica, y acá está la palabra se obtiene. Habíamos visto hace un segundo nada más que esta palabra se traduce con el signo igual, ¿no? Cuando dice se obtiene, eso significa igual, se obtiene. Y finalmente tenemos el número 11. Entonces aquí voy a colocar 11. Ya. Dice, miren, sin leer la parte superior. Si a un número yo le multiplico por 3 y le resto 4, obtengo 11. Entonces ya está traducido el ejercicio. Ese es lo más difícil. No el paso 1 cuando identificamos y representamos la variable, y el paso 2 cuando planteamos la ecuación. Eso es lo más difícil de este tema. El paso 3, que es resolver, ya ustedes eso lo dominan, ¿no es cierto? No nos vamos a abocar a eso. Algunos ejercicios simplemente los vamos a traducir y vamos a dejar para ustedes para que lo resuelvan, ¿no? Como son los primeros ejercicios, voy a resolver este problema. Vamos a colocar, el tercer paso es resolver. ¿Cómo yo resuelvo este ejercicio? Este ejercicio lo van a encontrar en ecuaciones lineales, en el tema de ecuaciones lineales. Entonces lo repasan nada más. ¿Qué dice? Para resolver una ecuación lineal hay que despejar la incógnita, o sea, tiene que estar solita la incógnita. Por ejemplo, este menos 4 me está perjudicando, entonces lo voy a llevar al segundo miembro. 3x igual a 11, pero no lo voy a llevar como menos 4, ¿no? Lo voy a cambiar. Cuando el menos 4 lo transpongo al segundo miembro, cambia su signo, en este caso sería más 4, ¿no? Entonces, sigo resolviendo 3x, voy a sumar 11 más 4, eso sería 15. Luego, ¿qué hay que hacer? Este 3 que ustedes ven está multiplicando. Entonces lo vamos a llevar al segundo miembro con su operación contraria, que sería la división. 15 por 3. Luego, no me alcanza el espacio, perdón, lo voy a colocar por acá. X entonces va a ser igual, y divido 15 entre 3, eso es 5, porque 3 por 5 es 15. Si ustedes quieren simplificar y sacar tercera, sale lo mismo. Tercera de 3, 1, tercera de 15, 5, y 5 entre 1 también da 5. Entonces nuestra respuesta sería x igual a 5. Como la pregunta es literal, la respuesta también tiene que ser literal, y podríamos anotar ahí. Por lo tanto, ¿qué nos preguntaban? Hallar un número nos decían, ¿no? Entonces podemos colocar el número. El número es 5. Inclusive esto se puede verificar. Miren, dice hallar un número, para nosotros era 5, ¿no es cierto? Dice que si se multiplica por 3, ¿cuánto es 5 por 3? Eso es 15. Y se le resta 4. ¿Cuánto es 15 menos 4? 15 menos 4
va a ser 11. Y aquí en el problema dice, no, se obtiene 11. Entonces ya hemos encontrado el número y el número que multiplicado por 3 y restado con el 4 da como resultado 11, es el número 5, ¿no? El número es 5 y ahí acabaría el ejercicio. Si alguien tiene alguna duda puede volver a revisar el video. Para aclarar más esta parte vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ejemplo 2. Dice la mitad de un número sumada con su tercera parte da como resultado 20. Hallar el número. Dice la mitad de un número, ¿no? ¿Cómo se escribiría la mitad de un número? Por ejemplo, la mitad de 20, ¿cómo escribo la mitad de 20? O la mitad de 40. ¿Cuál sería la mitad de 40? Si ustedes quieren calcular la mitad de 40, simplemente sería así, 40 y entre 2. Eso sería 20. Entonces la mitad de 40 es 20, ¿cierto? Entonces, acá está hablando de un número. Dice la mitad de un número sumada con su tercera parte. La tercera parte de ese número da como resultado 20. Hallar el número. Entonces el primer paso, por favor, siempre vamos a colocar identificar y representar la incógnita. Como nos piden hallar un número, ese sería el incógnito, ¿no? Entonces colocamos aquí de nuevo, sea x, el número. Es x el número. Ahora vamos a el segundo paso, vamos a plantear, como hay solo un incógnito, entonces vamos a plantear la ecuación. Plantear la ecuación. Dos puntos aparte. Y vamos a traducir, ya voy a utilizar resaltador. Dice la mitad de un número. ¿Cómo vamos a representar eso? Vamos a colocar la mitad de un número. Como el número es x, entonces vamos a colocar x dividido entre 2. Esa es la mitad de un número, ¿no? La mitad de un número. En este caso no es desconocido el número, por eso colocamos x medios. Vamos con el color lila, el resaltador y el color lila. Sumada, dice. ¿Cómo vamos a representar la palabra sumada? No hay donde perderse, ¿no es cierto? Vamos a colocar el signo positivo, sumada. Resaltador vamos a utilizar ahora verde. Con su tercera parte, cuando dice con su tercera parte, ¿de quién está hablando? Del número, ¿no? La mitad de un número sumada con su tercera parte, o sea, con la tercera parte del mismo número. Entonces acá vamos a colocar la tercera parte sería así. X tercios. ¿Cómo se escribía la cuarta parte? Es facilito, x cuartas. ¿Cómo se escribía la quinta parte? La quinta parte sería x quintos y así sucesivamente, ¿no? Como acá nos han pedido la tercera parte, vamos a colocar x tercios. Da como resultado, está bien facilita esa parte, vamos a colocar con lila, resultado lila. Da como resultado. Hasta ahí, ¿cómo se interpretaría ese da como resultado? En el lenguaje algebraico sería un igual, ¿no? Da como resultado. Da como resultado, ¿cuánto dice? Dice 20. Entonces, ese sería el segundo paso. Como les digo, hasta aquí es lo difícil. Lo demás ustedes ya saben resolver, no el ejercicio. Entonces, para hallar x voy a resolver, es una ecuación fraccionaria por si acaso. Acá vamos a resolver. Ese es el último paso resuelto, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver el ejercicio? Cuando es una ecuación fraccionaria, ustedes saben que hay que multiplicar por el mínimo común múltiplo. Si ustedes calculan el mínimo común múltiplo de 2 y 3, si ustedes quieren lo hago aquí a la lista un ratito. Mitad 1, tercera 1, multiplico 2 por 3, 6. Aquí entonces multiplicaría por el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 6. Ustedes saben que a esta fracción lo tengo que encerrar entre paréntesis y lo multiplico por 6. Más a esta fracción lo encierro entre paréntesis, lo multiplico por 6. Y al 20 lo encierro entre paréntesis y lo multiplico por 6. ¿Qué tiene que ser este mínimo común múltiplo? Tiene que eliminar las fracciones. Entonces acá vamos a sacar mitades. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3.
mitad de 3, perdón, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Y acá no se puede simplificar, se va a multiplicar en el segundo. Entonces tendríamos acá simplemente 3x más 2x y finalmente sería igual a 20 por 6. 6 por 2 es 12 y ahí le aumento un 0, ¿no? 120. Perdón por el desorden, lo siento mucho. Vamos a continuar en esta parte. 3x más 2x en el primer miembro va a ser 5x igual a 120. Luego vamos a tener que el 5 que está multiplicando va a ir a dividir al 120. Y si yo divido 120 dividido entre 5, va a dar, a ver, 5 por 2 sería 10 y 5 por 4 sería 20, ¿no? 24. Si saco 30 de 120 sería 24. Si ustedes dividen 120 entre 5 va a dar 24. Listo, entonces la respuesta ¿cómo sería? Voy a colocar aquí mismo, por lo tanto el número es 24. Y ahí acabaría el segundo ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren pueden verificar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? 24 es el número. Cuando estamos hablando de la mitad de 24, estaríamos hablando de 12. Sumada sería más. La tercera parte, ¿cuál sería la tercera parte de 24? Sería 24 y 23 y sería 8, ¿no? Ahí colocamos 8. Va a dar como resultado ¿cuánto? ¿Cuánto es 12 más 8? 12 más 8 es 20. Y aquí teníamos siempre que encontrar ese resultado, ¿no? Entonces se puede verificar los resultados, pero si ustedes cuidan el procedimiento y la traducción, ya las verificaciones incluso no serían necesarias, ¿no? Bueno, continuamos. Ejemplo número 3. Dice, el menor más 3 veces el mayor de dos enteros consecutivos es 43. No sé si recuerdan, hace instantes hemos visto esto de enteros consecutivos. Dice números enteros consecutivos. ¿Cuáles son los enteros consecutivos? Por ejemplo, el primer número puede ser x, porque es desconocido, ¿no es cierto? Vamos a colocar x. Es el primer número. El siguiente consecutivo sería x más 1. El siguiente consecutivo sería x más 2. El siguiente consecutivo sería x más 3. El siguiente sería x más 4 y así sucesivamente. En el problema ustedes pueden ver, dice, el menor más 3 veces el mayor. ¿De quién es? De dos enteros consecutivos. Entonces, como solo necesitamos dos, puedo borrar todos los que están abajo. O sea, no son necesarios. Solo queremos dos enteros consecutivos. En este caso, x sería el primer consecutivo. Y x más 1 sería el segundo entero consecutivo. ¿No es cierto? Podemos colocar primer consecutivo. Primer consecutivo. Y como es el primero, también sería el menor. Y este sería el segundo consecutivo. Y ese sería el mayor, ¿no? Ya. Si hubiese tres, entonces hablaríamos del primer consecutivo, el del medio y el mayor, por ejemplo, ¿no? O menor, mediano y mayor. Ya hasta el primer paso entonces hemos identificado y hay que hallar estos dos números enteros consecutivos, ¿no? Hay que hallarlos. Por eso dice hallar los números, es la incógnita, ya hasta el primer paso. El segundo paso, solo tenemos una incógnita, cuidado digan tenemos dos, no, solo tenemos una incógnita, que sería la x. Cuando tengamos dos va a ser x y y, cuando tengamos 3x y z, ¿no? Entonces en este problema solo tenemos una incógnita, entonces vamos a plantear una sola ecuación. Plantear la ecuación. Dos puntos aparte.
Ahora sí vamos a resaltar con amarillo, empezaremos. Lila colocamos. Dice, el menor hasta aquí. El menor, ¿quién es el menor? Estaríamos hablando de X, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí X. Y el menor, solo sería, entonces el menor sería X. Creo que es resaltado, ¿no? El menor, hasta X. Vamos a cambiar de resaltador, vamos a colocar celeste más, dice. ¿Cómo yo traduciría este signo más? Facilito, ¿no? Signo positivo, más. Ahora vamos a utilizar resaltador en amarillo. 3 veces el mayor, dice. ¿Cómo se escribiría 3 veces el mayor? Está colocado en la lista que hemos recibido al principio. El número 3 voy a colocar porque dice 3. 3. Puede ser 4, 5, 6. Simplemente dice 3. La palabra veces significa multiplicación. Si ustedes revisan la tablita que les he compartido, significa multiplicación, un puntito nada más. 3 por 3 veces el mayor. ¿Quién es el mayor? El mayor es x más 1. Entonces 3 veces el mayor. Y colocaríamos 3 por x más 1. Aquí hay un problema. Si yo anoto simplemente así, el 3 estaría multiplicando solo a la x, no a todo el número mayor. Entonces, para que afecte a todo el número mayor, se dice, ¿no? Les repito, el menor más 3 veces el mayor. El menor más 3 veces el mayor de dos enteros consecutivos. Ya sabemos que los dos enteros son consecutivos. Y vamos a resaltar con rojito. Acá dice es. Les cuento que la palabra es en el lenguaje algebraico significa igual, se traduce como igual. Es y finalmente colocamos el número 43. Esa sería la traducción de este ejercicio. Ya después de resolver ya es facilísimo, ¿no? Resolver. Esto ya sabemos resolver. Eliminamos el signo de agrupación aplicando la propiedad distributiva. La x colocaríamos aquí más 3 por x es 3x y más 3 por 1 es 23. Igual a 43. Ahora voy a transponer términos semejantes. Las x que se queden nomás el primer miembro. Ya ese 3 positivo le voy a llevar a transponer al segundo miembro con el ¿no? Con estos. Luego sumamos términos semejantes. X más 3x va a dar 4x. Y 43 menos 3 simplemente va a ser 40. Voy a continuar como en todos los ejercicios. Perdón por el desorden. Ustedes pueden continuar en la parte de abajo. Aquí ya no tengo espacio, ¿no? Entonces x va a ser igual a 40 dividido entre 4. Y 40 dividido entre 4, ¿cuánto es? Eso es 10. Entonces, el primer consecutivo, ¿no? Aquí voy a colocar una línea, perdón por rayar así. El primer consecutivo sería 10. ¿Y cuál sería entonces el siguiente? El segundo, ¿cuál sería el mayor? Sería 10 más 1, ¿no es cierto? 10 más 1. ¿Y cuánto es 10 más 1? Eso sería 11. Entonces acá colocaríamos como solución. Por lo tanto, los números son los números son 10, que es el primer consecutivo, ¿no? 10, aquí puedes colocar si quieres 10, y el segundo consecutivo sería 10 más 1, porque x vale 10, ¿no? Y 10 más 1 es 11. Entonces aquí colocaríamos 11 y ahí acabaría el ejercicio. Los números son 10 y 11. El número menor sería 10, el número mayor sería 11. Con eso acabaríamos el ejemplo número 3. Vamos con el ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 dice hallar una fracción sabiendo que si el numerador se aumenta en 2 y el denominador en 1, se obtiene un medio, y que si el numerador se aumenta en 1 y el denominador se disminuye en 2, se obtiene 3 cuartos. Entonces nosotros identificamos la incógnita. Si ustedes analizan, el problema dice hallar una fracción. Y de esa fracción está hablando de su numerador y está hablando de su denominador. No es conocida la fracción, ¿no?
pero nos está hablando de su numerador y de su denominador. Entonces, en el primer paso, para identificar el problema, tendremos que colocar solución. Y vamos a realizar el primer paso, ¿no? Que es identificar y representar las incógnitas. Sea, voy a colocar sea. Y como no sé la fracción, voy a colocar x, arriba no sé qué número será, y abajo no sé qué número será. X sobre y. Ustedes recuerdan que x, o sea, el que está arriba, el número de arriba, se llama numerador. Y el número que está debajo de la línea de fracción se llama denominador. Bueno, dice hallar la fracción, o sea, tengo que hallar yo el valor de x y de y. Si se dan cuenta, en el ejercicio hay dos incógnitas, la x y la y. Entonces vamos a plantear ya no una ecuación, sino un sistema. Acá vamos a plantear el sistema. ¿Cuántas ecuaciones va a tener el sistema? Va a tener dos. ¿Por qué? Porque hay dos variables, ¿no? Si tuviésemos tres variables, un sistema de 3 por 3. Esto voy a borrar entonces esta parte y esta parte, ¿ya? Para explicarles. Vamos a utilizar verde. Dice sabiendo que, hallar una fracción, ya nos han dado la tarea sabiendo que. Si al numerador dice se aumenta en 2, ¿cómo sería eso? Al numerador le aumentamos en 2. ¿Quién es el numerador? Es x, ¿no? Entonces colocaríamos así. Bien. Si al numerador que es x, ¿cómo se escribiría se aumenta? Con el signo positivo, ¿no? Se aumenta 2. Si al numerador se aumenta 2. ¿Qué más tenemos por acá? Dice y al denominador en 1, se aumenta en 1 también, ¿no? Está obviando la palabra aumentar. No podemos escribir si al numerador se aumenta 2 y al denominador se aumenta 1, ¿no? En el lenguaje normal se supone que está ahí la palabra aumenta, ¿no? Y dice y el denominador en 1, o sea, a su denominador se le aumenta 1. Tenemos acá una palabra que podemos identificar, se obtiene. ¿Cómo traducimos eso? Con el igual, ¿no? Se obtiene un medio, dice que obtenemos. Esa sería nuestra primera ecuación. Como tenemos que hallar dos ecuaciones, hay que tener muy en cuenta los signos de puntuación en esos problemas, ¿no? A veces nos dan una pauta los signos de puntuación. Ahí vemos una coma, significa que está dividido en dos partes. Dice, y si, dice, ¿no? Vamos a resaltar con azul. Y si el numerador se aumenta en 1, ¿cómo escribimos eso? El numerador, en este caso estamos hablando de x, se aumenta en 1, y el denominador, estamos hablando de la letra y, el denominador, acá vamos a subrayar con color, ya se nos han botado, un color, a ver, naranja, trataremos de crearlo, ya. Y si al denominador dice se disminuye, dice, ¿no? El denominador ya hemos escrito. Se disminuye, ¿cómo podemos escribir esta palabra se disminuye? Con la resta, ¿no? La resta. Entonces acá vamos a colocar a y se le disminuye 2, se le disminuye 2. Acá otra vuelta vamos a utilizar el rojo. Se obtiene, ustedes ya saben, ¿no? Es simplemente eso es igual, se obtiene 3 quintos. Este sería mi sistema de ecuaciones. Hay que hallar la x y la y, ¿no? Que pueda responder este problema. Creo que he escrito muy abajo. A ver si lo logro corregir acá. Y menos 2. Voy a tratar de escribir más arriba. Acá sería y menos 2.
igual a 3 quintos. Ahora sí, ese sería el sistema. Hasta ahí es lo difícil, hasta ahí es lo nuevo del tema. Esa es la parte difícil del tema, ¿no? En la práctica, si ustedes revisan, todos los ejercicios ya están planteados, simplemente es resolver. Pero no quisiera que copien las soluciones. Intenten traducir y comparan, ¿no?, sus traducciones con la traducción que está en el libro. El libro tiene las traducciones en la parte de las soluciones. Eso les va a ayudar bastante. Pero en el examen, la traducción la tienen que hacer bien. Porque si hacen una traducción errónea, las soluciones van a ser erróneas también. Y van a perder más tiempo que otra cosa, ¿no? Entonces ahora simplemente nos toca resolver. Como son primeros ejercicios lo haremos. Es una ecuación fraccionaria, entonces arriba lo voy a multiplicar por 2 para eliminar este número 2. Y lo voy a multiplicar por y más 1 para eliminar este y más 1, ¿no? Y eso se llama mínimo común. En la segunda ecuación lo voy a multiplicar por 5 por y menos 2. Ustedes saben, ¿no? El mínimo común es el producto de factores comunes y no comunes con su mayor exponente, ¿no? Hasta ahí estamos bien. No sé si me alcance el espacio acá. No creo que nos alcance el espacio. No creo que nos alcance el espacio. Aumentaremos un ojito más. Vamos a colocar una hoja acá. Vamos a colocar. Y vamos a multiplicar, ¿no?, por el mínimo común. Ya, acá vamos a agarrar entonces lo siguiente. Copiamos x más 2 sobre y más 1. X más 2 sobre y más 1. Y lo vamos a hacer entre paréntesis, lo multiplicamos por el mínimo común, ¿no? No importa si es delante o detrás del paréntesis, da lo mismo. Y el mínimo común era 2y más 1, ¿no? Hasta ahí. Y multiplicamos ahora un medio, lo encerramos entre paréntesis, un medio. Y también lo multiplicamos por 2y más 1. Estamos haciendo paso por paso, ¿no? Lo genial de esto va a ser que este y más 1 con este y más 1 se va a ir, y el 2 vamos a tener que hacer simplemente propiedad distributiva. Y este 2 con este 2 se va a ir, y el número 1 lo podemos hacer propiedad distributiva, pero ustedes saben que todo número multiplicado por 1 es el mismo. Entonces va a estar fácil, ¿no? La segunda ecuación lo mismo, x más 1 sobre y menos 2, lo vamos a copiar, x más 1 sobre y menos 2, lo encerramos entre paréntesis, lo multiplicamos por su mínimo común múltiplo, que era 5 por y menos 2, ¿no? 5 por y menos 2, igual, acá copiamos 3 quintos, lo encerramos entre paréntesis, 3 quintos lo encerramos entre paréntesis, y lo multiplicamos por 5 y menos 2. Ahora simplificamos, ¿no? Y menos 2 con y menos 2 se va a ir, y el 5 lo distribuimos. El 5 se va a ir con el 5 y el 3 lo distribuimos, ¿no? ¿Qué vamos a tener entonces en este sistema? Recuerden que estamos resolviendo un sistema. Este sistema va a ser más reducido, va a ser, distribuiremos esto de por acá. Tendríamos 2x más 4, perdón, mi letra, 2x más 4 igual a, el 1 ustedes saben que es neutro en la multiplicación, sería y más 1, no por 10y y 1 por 1. Acá el 5 distribuiríamos 5 por x, sería 5x, y 5 por 1 sería 5. Y en esta parte distribuiríamos el 3, ¿no? Tendríamos 3y menos 6. Hasta ahí entonces estaríamos bien. Vamos a ordenar ahora estas ecuaciones. Ustedes saben que tiene que haber una columna de x, y independientes, y acá no está ordenada de esa forma. Entonces la primera ecuación la vamos a colocar como 2x, la y lo voy a transponer con menos y igual a, el más 4 lo voy a transponer con menos 4 y lo voy a sumar con el 1. Menos 4 más 1 va a ser simplemente menos 3. Estoy ahí ganando un espacio, ¿no? Un paso. En la segunda ecuación vamos a tener simplemente 5x, y el más 3y lo voy a transponer con menos 3y,
y el más 5 lo voy a transformar con menos 5 y con el menos 6 se va a volver menos 11. Hasta aquí, menos 11. ¿No? 2x menos y igual a menos 3, 5x menos 3y igual a menos 11. Ya está ordenadito este sistema de ecuación. Ahora ustedes pueden resolver por reducción, determinante, sustitución, igualación, por el método que les guste. Yo les sugiero aplicar reducción siempre, ¿no? Aplicar reducción. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar reducción y vamos a resolver por reducción. A esta ecuación yo le voy a llamar ecuación 1 y a esta ecuación le vamos a llamar 2. Nuestro objetivo es hallar el valor de x y de y, ¿no? Está bien facilito esto de la y lo voy a igualar. Ya para igualar la y, arriba veo un 1 y abajo un 3, entonces vamos a intercambiar estos números, ¿no? Arriba voy a colocar 3 y abajo voy a colocar 1. Hay un problemita, ambos son negativos, no debería ser así, uno negativo y uno positivo, entonces abajo lo voy a multiplicar por menos 1. Ya, hasta ahí estamos. Voy a trasladar el problema a esta parte, perdón por el desorden siempre. Y multiplicamos por 3 a la primera ecuación. 3 por 2 sería 6. 3 por menos y sería menos 3y. Y 3 por 3 sería menos 9, ¿no? Multiplicamos por menos 1, la segunda ecuación tendríamos menos 5x, simplemente cambiar el signo, ¿no? Más 3y y finalmente más 11. Si hacemos esto por reducción, vamos a lograr eliminar más 3 y menos 3. Y sumamos más 6 menos 5 va a dar más 1. Y el 1 se sobreentiende. 11 menos 9 eso va a ser 2. ¿No? Entonces hemos obtenido aquí que x es igual a 2. A esto se le llama ecuación 3. Ahora, ¿qué es lo que resta? Hay que reemplazar la ecuación 3 en 1 o en 2. En cualquiera te va a salir la misma solución, ¿no? Yo lo voy a hacer en 1. Vamos a reemplazar 3 en 1. Y copio la primera ecuación que sería 2x menos y, perdón por el espacio, igual a menos 3. Y cada vez que vea x le voy a colocar 2, ¿no? Entonces va a ser 2 por 2 menos y, aquí vamos a colocar 2 por 2 menos y, igual a menos 3. ¿No? Ya no nos queda más espacio, vamos a aumentar una pizarrita más. Yo creo que aquí ya acabamos. Entonces, ¿qué tenemos? 2 por 2 es 4, ¿no? 4 menos y igual a menos 3, entonces tendremos 4 menos y igual a menos 3. 4 menos y igual a menos 3. Estamos bien. 2 por 2 es 4. Listo. Menos y entonces va a quedar en el primer miembro. El menos 3 lo copio. El más 4 se va a ir al segundo miembro con menos 4. Acá tendríamos menos y, menos 3, menos 4, menos 7. Cuando la variable es negativa, ustedes saben que se multiplica por menos 1. Y van a cambiar los dos signos, ¿no? Menos por menos más y menos por menos es más. 7 por menos va a dar 7. Ya tengo los valores de x y de y. Entonces vamos a nuestra pregunta. Nuestra pregunta que era, quería que hayamos una fracción. Y nosotros le hemos llamado esa fracción x sobre y. Entonces, arriba le colocamos x al numerador y al denominador le colocamos y. Entonces responderíamos de la siguiente forma. Por lo tanto, la fracción es x sobre y era, ¿no? La fracción que... perdón. X sobre y era la fracción que nosotros habíamos propuesto. Como x nos ha salido 2 y y nos ha salido 7, entonces nuestra fracción debería ser 2 7. Porque el numerador nos ha salido 2, x igual a 2, y el denominador nos ha salido 7, ¿no? Entonces la fracción que estábamos buscando es 2 séptimos y ahí acaba el problema. Continuamos con el ejemplo 5, dice hallar, la suma de tres números es 160. Un cuarto de la suma del mayor y el mediano equivale al menor disminuido en 20. Y si a un medio de la diferencia entre el mayor y el menor se suma el número del medio, el resultado es 57.
hallar el número mayor. No dice hallar los tres números, no dice solo hallar el número mayor. Entonces acá estamos hablando de cuántos números. Vamos a resaltar. Estamos hablando de tres números, ¿no? Tres números, estamos hablando de tres números. Ahora esos números, ¿cómo son esos números? Uno es mayor, otro es mediano y el otro es menor, ¿no? En todo el problema está menor, mayor, mediano, menor, mayor, mediano. Entonces, en el primer paso, lo que deberíamos hacer es identificar las incógnitas y representarlas. Entonces, colocamos sea, que vamos a colocar como sea, o sean, podríamos poner, ¿no? Plural, sean, dos puntos aparte. X, Y y Z vamos a colocar. No son consecutivos, simplemente dicen números. Entonces por eso vamos a colocar X, Y, Z. Si fuesen consecutivos sería X, X más 1, X más 2, ¿no? Pero como dice simplemente son tres números, sería X, Y, Z. Ahora depende de nosotros a cuál llamarle mayor, mediano, menor. Le voy a llamar a X, le voy a llamar mayor. Y que sea el número mediano, eso ya depende de nosotros. Y al otro le voy a llamar menor. Z va a ser menor, es el número menor. Siempre que hablen del número mayor X, el número mediano Y y el número menor Z. Ya está entonces mi identificación de variables. Ahora vamos a plantear el sistema. Y este sistema ya tiene que tener tres ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos tres variables, X, Y y Z, ¿no? Entonces vamos a traducir, vamos a borrar esta parte que hemos subrayado para identificar, ¿no? Con verde voy a hacer. Dice la suma de los tres números es 160 y ahí hay un punto aparte, entonces ese punto aparte nos ayuda a interpretar que hasta ahí tenemos ya la primera ecuación, ¿no? La suma de tres números es 160. Si el mayor es X, el mediano es Y y el menor es Z, dice que la suma de estos tres es 160. Entonces la primera ecuación sería el mayor más el mediano más el menor, dice que la suma es 160. Ahí dice, como lo he marcado con verde, ¿no? Dice la suma de tres números es 160. Los tres números son X, Y, Z. Si lo sumo tenemos 60, ¿no? O perdón, 160. Vamos ahora con la segunda ecuación. Si ustedes se ponen a analizar la segunda ecuación, dice un cuarto, escribiremos primero eso, ¿ya? ¿Cómo se escribiría un cuarto? Tú tienes dos formas de escribir un cuarto. A ver, se puede escribir así. Por ejemplo, un cuarto de un número sería x cuartos. O bien, un cuarto sería un cuarto por x, ¿no? De las dos formas. X sobre 4 o un cuarto por x. Cualquiera de las dos es correcto. Te va a llevar a la misma solución, ¿no? Entonces yo voy a colocar de esta forma. Dice un cuarto. Lo haremos más arribita. Un cuarto, o sea, la cuarta parte, ¿no? ¿De quién? La cuarta parte de quién. La cuarta parte dice de la suma, ¿no? ¿Cómo se escribe la suma? Se escribe con signo positivo, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar un cuarto de la suma. ¿De quiénes dice? La suma de quiénes. La suma dice del mayor y el mediano. La suma del mayor y el mediano. Entonces nosotros colocaríamos aquí el mayor es X, el mediano es Y, ¿no? Entonces X y aquí colocaremos Y. Miren, la cuarta, un cuarto de la suma del mayor y el mediano, ya hemos escrito. Vamos a ahora colocar el rojo, equivale, dice, y en la cuestión de equivale tenemos que colocar nosotros igual, ¿no? Equivale al menor disminuido en 20. ¿Cómo traducimos eso? Menor
disminuido en 20. Vamos a escoger el color naranja. Menor disminuido en 20. Eso está facilito, ¿no? ¿Quién es el menor? El menor es z. Entonces colocamos menor y la disminución es con signo negativo. Menor disminuido en 20. Ya estaría nuestra segunda ecuación. Ahora vamos con la tercera. La tercera dice: y si a un medio dice, un medio, entonces estamos hablando de una división, un medio colocaremos así, un medio. ¿De quién dice? Un medio de quién, un medio de quién. Un medio de la diferencia, y la diferencia les cuento que es el signo negativo, no suma y diferencia. ¿Diferencia de quiénes? Diferencia entre el mayor y el menor, ¿no? Y sea un medio de la diferencia entre el mayor y el menor, es mayor y menor. ¿Cuál sería el mayor para nosotros? Sería mayor y menor. Su mayor sería x y menor sería y, no z, ¿no? Z, que sería el menor. Continuamos con resaltador celeste. Se suma, dice. ¿Qué signo colocaríamos ahí? Colocaríamos el signo positivo. Se suma. ¿Qué se suma? Dice, indica, se suma el número del medio. ¿Cuál es el número del medio? O el mediano, ¿no? Sería y. Número del medio. Vamos a utilizar el resaltador rojo. El resultado es, ¿cómo colocamos el resultado? El resultado sería un igual, ¿no? Es, y ahí tenemos 57. Ese sería nuestro sistema de tres ecuaciones con tres integrantes. ¿Qué hay que hallar? Dice en este sistema, hay que hallar simplemente el número mayor. ¿Quién es el número mayor para nosotros? El número mayor es x. Entonces nuestro objetivo es hallar x. Ya espero se haya entendido. Entonces, acá yo tengo ecuaciones fraccionarias, ¿no es cierto? Entonces, no se puede resolver ecuaciones fraccionales por los métodos, ¿no? Directamente por determinantes, digamos. Tenemos que siempre eliminar las fracciones. Y recién podemos escoger ya los métodos. La primera ecuación no hay problema, está ordenada, además no tiene fracciones, ¿no? Entonces vamos a colocar x más y más z igual a 160. La segunda ecuación voy a multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Porque el mínimo común es 4, ¿no? Aquí abajo hay un número 4 y ese simplemente va a ser el mínimo. Y para no perder tiempo voy a hacerlo directo. Imagínense que aquí coloco al 4, lo cancelo con este. Y solo voy a copiar x más y en el primer línea, ¿no? Nos colocaríamos simplemente x más y. Luego imagínense que el 4 lo voy a multiplicar a la z. Entonces vamos a tener igual a 4z menos, y también al 20 hay que multiplicarlo por 4. Eso sería 80. Menos 80, ¿no? Listo, continuamos. Vamos a multiplicar por cuánto a esta ecuación, por 2. ¿Por qué por 2? Porque aquí abajo tenemos una fracción y ese es el mínimo, ¿no? Si yo multiplico por 2 a esta fracción se va a cancelar y solo vamos a tener x menos z. X menos z. Voy a borrar este 2. Ya. Luego colocaríamos más. Y a esta y también habría que multiplicar por 2. Entonces sería 2y. 2y igual a. Y al 57 también hay que multiplicar por 2. Y eso sería 114, ¿no? 114. Falta ordenar. Está desordenado. La primera ecuación no hay problema. Es x más y más z igual a 160. La segunda ecuación vamos a ordenarla x más y a 4z que está en el segundo miembro lo voy a transponer con menos 4z
y vamos a colocar el menos 80 normal. La tercera ecuación la ordenamos: x más 2y menos z igual a 114. Ahora sí ya está bien ordenadito nuestro sistema. Y no se olviden, tenemos que encontrar el valor de x. No nos interesan los demás, no solo nos han pedido el número mayor. Entonces hay que encontrar el valor de x. Voy a aplicar determinantes y para poder encontrar el valor de x, los demás no me interesan, repito. Voy a calcular simplemente, perdón, creo que hemos tenido ahí un problema. A ver, voy a volver a conectar y vamos a empezar nuevamente el video, ¿ya? Espérenme un segundito.